El castillo del dragón. Directo hasta el inframundo. Hola a todos, yo Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato mismo que se titula La habitación de juguetes. Jack 335 nos contará. Jack 335 cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La habitación de juguetes. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato que la compartió un usuario de Facebook. No recuerdo su nombre. Este relato él la tituló La habitación de juguetes. Este relato voy a contarla como si yo fuera el protagonista para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, aprovecho para recomendarles que los escuchen acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasa todo y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato básico. Hola a todos, mi nombre es Arturo. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Esto nos pasó a mi esposa y a mi hija. Y recuerdo que ese día nos mudamos a una vivienda nueva. Bueno, ni tan nueva, ya tenía sus añitos. Recuerdo que el día que nos mudamos, lo hicimos, eso sí, en un piso muy grande. Pero eso sí, lo suficientemente espacioso para vivir yo, mi esposa y mi hija. Y eso sí, la mera verdad no nos salió demasiado caro el arriendo. Más bien la renta. Y además, pues, venía equipado con todo. Muebles, electrodomésticos. E incluso había pues algo de ropa, misma que le pertenecía al antiguo propietario. Y para decir verdad, parecía que habían salido corriendo de ese sitio. Y eso sí, eso pues daba que pensar. Recuerdo que estaba en una localidad algo retirada de los supermercados y demás, eso sí. También estaban alejados pues, de nuestro piso, por lo que era obligatorio tomar un auto para cualquier cosa. Pero por otra parte, pues valía la pena estar ahí. Necesitábamos tranquilidad absoluta y por eso elegimos este lugar, al igual que esta estancia. Y a decir verdad, por otra parte, pues valía la pena estar ahí. Recuerdo que estaba pues todo rodeado de árboles y eso sí, de un color verde junto con el sonido de los pájaros y ese silencio que nos relajaba. Pero eso sí, había algo que había en esa casa, misma que rompió esa paz, que armonizaba el paisaje. Todo cambió cuando descubrí en esa habitación que había una habitación de juguetes. Y recuerdo que ese piso también era una habitación equipada con un montón de juguetes. Eso sí, cuando fuimos a verla y a visitarla también, eso sí, no nos habíamos fijado en la cantidad de juguetes que había ahí. Solo nos fijamos en lo amplio que era y sobre todo, si estaba para entrar a vivir. Mejor dicho, si era perfecto para vivir en esa casa. Y a decir verdad, para mí eso era muy curioso. Daba la sensación de que había más juguetes que en la primera visita. Recuerdo que parecía que habían crecido y sobre todo aumentado, en este caso de cantidad. Ya habían más, ¿no? Ya de momento esa habitación decidimos dejarla cerrada, pues no queríamos que nuestra hija jugara con esas cosas. Y a decir verdad, esos juguetes se veían muy viejos, como de otra época. Yo pienso que esos juguetes eran del siglo pasado, en este caso del siglo XIX. Y eso sí, menos mal
el piso tenía 2 habitaciones más, aunque eso sí, no eran muy grandes. Recuerdo el día que empezamos a desempacar. Justamente ese día empezaron los misterios. Fue cuando empecé a tomar y sobre todo decidí recoger cada juguete. Eso sí, para ver qué se va a la basura y qué guardarlo. Porque la mera verdad también había juguetes muy antiguos, pero eso sí, muy valiosos la verdad. Y la mera verdad me daba esgrima ver todos esos juguetes antiguos por toda esa habitación. Recuerdo que mi esposa ya se había llevado a mi hija al colegio. Y eso sí, después ella se iba a ir al supermercado para comprar algunas cosas. Y es que por cierto, pues ese día pues decidí quedarme en casa. Y eso sí, yo tenía más tiempo libre para mí. Así que decidí estar dedicado completamente a la vivienda. Esta vez decidí ayudar a mi esposa. Y a decir verdad, era yo quien tenía que ordenar y sobre todo limpiar, aunque al principio pues con mucha ilusión la verdad. Y cuando entré a esa habitación, todavía me acuerdo, entré con varias cajas, dispuesto a empaquetar todos esos juguetes. Y eso sí, cuando tomé un muñeco de cuerda, este empezó a funcionar. Eso sí, funcionaba por sí solo, sin yo jalarle la cuerda. Y también aprovecho para darles un dato. Estos muñecos de cuerda también son del siglo XIX. Justamente a finales del siglo XX dejaron de fabricarse para utilizarse otros tipos de muñecos. Eso sí, con otro mecanismo para que hagan ciertos sonidos. Y a decir verdad, después de que este sonó, empezaron a sonar los otros. Empezaron a sonar poco a poco. Y de 4 en 4, por cierto. Y esos sí empezaron a sonar sin siquiera haberlos mirado, la verdad. Después me empecé a sorprender y eso sí, lo que hice fue salir de ese lugar de inmediato. Después cerré la puerta. La cerré con llave, por cierto, para que no ingresara nadie, ni mi hija. Y recuerdo que después de que cerré la puerta, eso sí, escuché como muchos de ellos se habían puesto en marcha, eso sí, solos. Esos ruidos me volvían loco, me torturaban los tímpanos. Y lo que hice fue sentarme en el sillón, ya que mi corazón estaba latiendo con fuerza y eso sí, a todo lo que da. Y yo necesitaba sentarme un rato, pero eso sí, esos ruidos de esos juguetes seguían funcionando, pero eso sí, esta vez mucho más fuertes. Después de eso, la puerta de la habitación, estando cerrada con llave, se abrió por sí sola. Eso sí, dando un golpe, chocando contra la pared. Y en ese entonces, la mera verdad, mi corazón pues casi salía de su sitio. Mejor dicho, estaba más asustado. Así que tuve que salir de mi propia casa, eso sí, por todo el terror que sentí. Cuando llegó a mediodía, llegó mi esposa, junto con mi hija, eso sí, pues me encontraron afuera, sentado en una piedra, misma que estaba cerca de la casa. Y a decir verdad, era lo único que había para sentarse uno. Y justamente mi esposa me preguntó, ¿qué haces aquí? Y a decir verdad, no tenía idea cómo contarle. Así que decidí por no darle explicaciones delante de mi hija, por cierto. Y eso sí, yo lo que hice fue inventarle una excusa pues barata, como que yo quería que me diera un rato al aire. Y eso sí, después me animé y le dije a mi esposa todo lo que pasó. Estando eso sí, a solas, tanto ella y yo. Pues lógicamente, ella no me creyó nada, porque eso sí, ya todo estaba en calma. Así que ella puso la excusa de que estaba demasiado cansado y a la vez estresado.
por el cambio de hogar y a la vez por tanto trabajo que he tenido esos días. Y eso sí, cuando llegó la hora de ir a dormir, ay, como si no hubiera pasado nada. Un rato, y al pasar unas horas, porque eso sí, no podía dormir nada. Justamente serían sobre las 3:30 de la madrugada. Justamente escuché una voz que me hablaba muy bajito. La voz era muy familiar y justamente pensé que era la voz de mi esposa. Y justamente cuando volteé, y vi que mi esposa dormía a piernas sueltas. Y eso sí, mi curiosidad pudo más que ese miedo. Así que lo que hice fue ir a ver por quién estaba hablando y con quién a la vez. Fui al cuarto de mi hija y justamente vi que Victoria estaba charlando, pero con alguien. Aunque eso sí, yo escuchaba la voz misma que le contaba sobre los juguetes y también que se encontraba en la habitación de los juguetes, mismos que estaban enfocados. Al principio no sabía si entrar, pero eso sí, yo como padre pues es mi deber y sobre todo mi misión protegerlos ante cualquier cosa. Y recuerdo que mi corazón empezó a latir de nuevo muy fuerte y además estaba pues casi temblando. Y al entrar le pregunté a Victoria: hija, ¿qué ocurre? Y mi hija me dice: Hola, papá. y después ella me dijo: Estoy hablando con Santi. Me está enseñando todos sus juguetes. ¿Verdad que son chulos? y a decir verdad, el sudor comenzó a salir con fuerza y sobre todo sobre mi frente, entre otras partes más. Y después sentí que mis ojos se hicieron enormes al contemplar cómo todos se movían de un lado para otro, sin dejar de hacer ese sonido chirrioso. Y justamente lo que hice fue tomar la mano a mi hija, y eso sí, la saqué ahí pues casi arrastrándola, ya que ella no quería salir de esa habitación del mismísimo demonio. Mi hija empezó a llorar, pero eso sí, yo con la otra mano quise cerrar la puerta, y eso sí, por desgracia pues no se podía. Justamente había como una fuerza en ella que hacía que no se pudiera mover, y a decir verdad, era como si un hombre fuerte estuviera sujetando la puerta. Y mi hija me dijo: Papá, es Santi. No quiere que me vaya. y a decir verdad, entre la tristeza de mi hija y los ruidos de esos juguetes, el demonio, la mera verdad, me crujían los oídos por dentro. Así que en ese entonces escuché algo más que venía de la otra habitación. Después vi una sombra enorme que se reflejaba en la pared. Todo estaba muy oscuro y todo se reflejaba en la tenue luz de los faroles de la calle. Y justamente yo dije: ¿qué es lo que está pasando? Y después escuché la voz de mi esposa y justamente me dijo: ¿Qué pasa? ¿Me has despertado? ¿Qué ocurre? y a decir verdad, yo asustado le dije: es la habitación. Así que conseguí decirle con una voz turba y con la sequedad de la garganta. Y en ese entonces vimos que la puerta se cerró de golpe, dando otro gran portazo. Y en ese entonces mi esposa seguía sin creerse en lo que acaba de ocurrir. Y ella misma me dijo: Fue la corriente de aire que habrá cerrado la puerta. y la mera verdad, pues no había ninguna corriente y aparte las ventanas estaban cerradas. Y justamente, en fin, a pesar de todos decidimos acostarnos nuevamente, pero eso sí, yo no estaba nada tranquilo y temía por mi hija y por mi esposa. Y eso sí, por si se me volvió a ocurrir entrar ahí, pero eso sí, tenía
tenía la garganta demasiado seca y necesitaba beber agua. Y eso fue un fallo de mi parte, no preparar un vaso con agua, como lo solía hacer siempre. Así que con mucho terror intenté ir a la cocina para aclararme la garganta, aunque eso sí, el trayecto que hacía era corto, la verdad, y parecía que no llegaba nunca. Y después sentí que se me hacía eterno el camino. Al llegar encendí la luz y justamente ahí estaba él. Había una figura de un niño muy pequeño, vestida de negro por lo que parecía un hombrecito, y a decir verdad no sabía el por qué estaba así. Pero eso sí, se me vino a la cabeza que con ese trajecito había sido ejecutado. Este niño tenía toda la apariencia de un muerto. Sus ojos estaban oscuros y vivos, mismos que me miraban, y su boca retorcida pronunció unas palabras. Y eso sí, su aspecto era aterrador. Daba mucho miedo. Su traje además estaba sucio, y a decir verdad, este pequeño ya ha muerto. Y justamente este pequeño me dijo: en esa habitación fue en donde me enterraron. No puedo salir de ahí. Y a decir verdad lo que hice fue pues darme un madrazo en la pierna. Eso sí, con lo que había en la mano, que era un cucharón. Y para verse así, yo estaba soñando, tal vez, pero eso sí, seguramente estaba pasando por una etapa de estrés por la nueva vivienda, por todo el trabajo que llegaba a tener. Y eso sí, después estaba teniendo un sueño pues demasiado real y a la vez profundo. Pero eso sí, me estaba haciendo daño, por lo tanto pues, me di cuenta que yo sí estaba despierto. Y eso sí, cuando me di cuenta, esta pequeña criatura había cambiado de aspecto. Al verla ya no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías y parecía que por todo su cuerpo, mismo que olía horrible, le salían tanto gusanos como insectos. Para mí eso era repugnante y a la vez triste, la verdad. Y eso sí, no pude evitar pegar un grito. Eso sí, pero como mi esposa y mis hijas estaban dormidas, decidí no gritar para no despertarlas. Y eso sí, no sé si me había quedado dormido o no, pero eso sí. Después este pequeño me dijo: te tienes que sacar de esa habitación. Estoy enterrado entre los juguetes. Mis padres me mataron y me pusieron este traje. Me enterraron en una parte de ese lugar. ¿Recuerdas? No me liberas. Cada vez seré más malo y tendré que hacer daño a tu familia. Y principalmente a ti. Recuérdalo. Y a decir verdad, no podía creer lo que estaba escuchando. Aunque eso sí, era una voz complicada de entender. Y eso sí, lo había escuchado todo. Y lo que hice pues fue actuar. Entré a esa habitación y es encontrar el cuerpo de este pequeñito. Y justamente había dejado un olor pues, muy desagradable por toda la cocina y eso sí, casi en toda la casa. Y a decir verdad, pensé despertar a mi esposa. Y la verdad lo intenté una y otra vez. Pero eso sí, parecía que no sabía, que no iba a despertarse. Parece que había tomado ciertos medicamentos, mismo que es una droga. Y eso sí, cada vez que la movía, ella no reaccionaba. Y eso sí, nunca la había visto dormir de ese modo. Así que fui a ver en ese entonces a Victoria. Y le ocurría lo mismo. Dormía profundamente, con una intensidad muy extraña. Y a decir verdad, parecía que el trabajo lo tenía que hacer yo solo. Y justamente estaba a punto de entrar a la habitación
pero a buscar qué, no era capaz de estar en la ciudad, pero eso sí, es lo que veía tan increíble, no podía ser seguro, y yo pensé que estaba soñando. En ese entonces la puerta de ese lugar se volvió a abrir, y apareció una imagen nublada. Cuando vi su color negro por cierto, aunque apagado, sabía que se trataba de este pequeño, o de su espíritu mejor dicho. Después desapareció, y supongo porque ya sabía lo que tenía que hacer. Los juguetes estaban tranquilos, por lo menos, y eso ayudaba a la búsqueda de algo que a lo mejor ni existía. Después, lo que pensé fue que necesitaba una pista. Pensaba, y eso sí, habían demasiados juguetes. Respiré hondo y empecé a buscar. Era como si algo me estuviera poseyendo. Me salían energías que no sabía de dónde. Nunca me había sentido así. Pero eso sí, yo puse todo patas para arriba y de repente algo ocurrió. Y vi que había un grupo de muñecas, eso sí, muy feas justo a mi lado. Eran antiguas, por cierto, de porcelana. Sus cabezas estaban rotas. Unos tenían ojos tuertos. Parecía que me estaban siguiendo y estaban viendo lo que yo hacía. Yo tenía mucho escalofrío y a la vez un calor intenso. Pero eso sí, tenía que continuar e ignorar todo lo que estaba alrededor. Así que los juguetes de cuerda empezaron a funcionar otra vez. Y eso sí parecía que todo se estaba volviendo loco. Pero tenía que seguir con esa búsqueda. Quité un montón de juguetes sobre algo pesado. Y eso sí, parecía una caja de madera. Y me daba la sensación de que estaba excavando en ese cementerio, buscando un cadáver dentro del mismo. Y eso sí, efectivamente, era una caja de madera, lo bastante grande por lo que ahí podía perfectamente entrar un niño. Y ciertos juguetes habían estado ocultando esa pobre criatura, pero eso sí, por fin lo había encontrado. Y a decir verdad, no hacía falta ni siquiera abrir la caja. El pudor que salía de ahí era suficiente, pero eso sí, tenía que comprobarlo. Me costó abrirle, eso sí, pero eso sí, de nuevo esas energías desconocidas me ayudaron con esa faena también. Tuve que retirarme inmediatamente, nada más al abrir la tapa de su tumba. Dentro estaba el cadáver de una pobre criatura, era el pequeño Santi. Y eso sí, estaba ya esquelético, pero eso sí, se mantenía aún así con el olor a muerto. Daba pena y tristeza ver cómo ese trajecito negro cubría los huesos de este pequeño. Y a decir verdad, no lo voy a negar, lloré por él y por su muerte. Y sobre todo porque era muy chiquito por haber fallecido a esa edad. Y eso sí, en ese entonces apareció mi esposa y vio lo que acababa de descubrir. Y en ese entonces me creyó. Y mi esposa me dijo: Cielo, vamos al camposanto, que vemos tus restos ahí. Ahí va a descansar en paz. Y yo le dije: claro que sí, hay que llevarlo. Él merece descansar en paz. Después de todo lo que pasó y lo que le pasó a este pequeño, que por cierto salen las noticias de a primera hora. Noticia de última hora: la dueña de una casa ha descubierto. El dueño de una casa ha encontrado y ha descubierto el cadáver de un niño que fue asesinado, mismo que fue asesinado por sus propios padres, al cual habían ocultado entre un montón de juguetes. Al niño se le perdió la pista hace más de 100 años. Se sospechaba de los padres, pero nunca fue encontrado. Hasta ese entonces, por cierto. Todo esto pasó el 17 de octubre de 1805. Y a decir verdad, Esto pasó en 1905.
Y a decir verdad, después de eso, decidimos cambiarnos de casa. Y eso sí, ese olor a muerto de lo sucedido nos impedía vivir en ese lugar. Demasiado espantoso para continuar en un sitio así. Y a decir verdad, voy a ser sincero, todo el tiempo que viví en esa casa, aparte de que fue algo espantoso, para mí fue algo triste encontrar el cadáver de su pequeño. Pero eso sí, al llegar y llevar sus restos al camposanto, este pequeño pudo descansar en paz. Y recuerdo que este pequeño, antes de mudarnos de esta casa, se me acercó, me tocó del hombro derecho, y eso sí, ya no se veía como lo vi ese día. Ya se veía así normal, con sus ojos tranquilos, así completitos. Y eso sí, se me acercó y al oído me dijo, gracias. Después, este pequeño desapareció. Y ahí me di cuenta que este pequeño ya está descansando en paz. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte. Un saludo a todos. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarle like al video. Y si algún día desean compartir sobre las experiencias paranormales de creepypastas, los pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie 167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.